Gabriela Mistral. Gabriela Mistral nació en Vicuña, una ciudad de Chile, el 7 de abril de 1889, con el nombre de Lucía de María Godoy Alcayagá, junto a sus padres Juan Jerónimo Godoy Villanueva, un reconocido profesor y poeta de la época, y Petronila Alcayagá Rojas. Junto a ellos, a los 10 días de su nacimiento, se mudan al pueblo de La Unión. Luego, a sus 3 años de vida, su padre la abandona. Ella crece junto a su madre, su abuela y su hermana en la localidad de Monte Grande hasta sus 9 años, la cual considera su amado pueblo y años después pide que la sepulten allí. Su seudónimo de Gabriela Mistral es en homenaje a dos poetas a quien ella admiraba considerablemente, Gabriel D'Annunzio y Frederic Mistral. Fue una mujer luchadora en contra del sistema educativo tan registrado de la época. Era católica con aspectos liberales. En el año 1906, a la edad tan solo de 13 años, comienza escribiendo sus primeros poemas. A los 15 estudia para maestra y colabora con los periódicos en posiciones del feminismo y socialismo. En el año 1910 ya es una importante maestra rural. Viaja así por todos los liceos de niñas de todo el país de Chile, viendo las realidades educativas, sociales y culturales de ella. En el año 1920, con un cambio ya de gobierno, en donde se implementa la separación de la Iglesia y el Estado, una educación básica y obligatoria, como también la posibilidad de elección de un gobierno en votación popular. Gabriela impulsa la Ley 3654, educación primaria obligatoria, disminuyendo así el analfabetismo. Pero su servicio a la educación no es solo esto. De 1922 a 1924 enseña en México. Luego visita Estados Unidos, Europa, Italia, Suecia, Francia y España. Sus aportes fueron tan grandes que en Madrid la consideraban embajadora espiritual de la América Española. En su afanosa labor llegó a los rincones de Lisboa, Petrópolis, California, Venezuela, Nápoles y Nueva York. Además, recita poemas en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, entre muchos otros. En el año 1938 viaja a Uruguay y Argentina. En el año 1938 viaja a Uruguay y Argentina, haciendo sus importantes aportes pedagógicos, poetistas, socialistas, entre otros, formando culturas. En el año 1943 sufrió uno de los momentos más duros de su vida. Su sobrino, a quien ella criaba en ese momento, Juan Miguel Godoy Mendoza, se suicida. En el año 1945 recibe su primer premio Nobel, con la poesía lírica impulsada en las poderosas emociones, convirtiéndola así en la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Bevisen på den utmärkelse som Svenska Akademien har tillerkänt er. Efter Hjalmar Gullbergs eleganta avslutningsfraser på klingande spanska och svenska skrider den latinamerikanska världsdelens andliga drottning under fanfarer ner till konung Gustav för att mottaga världens förnämsta och mest eftertraktade litteraturpris. Man sträcker på
halserna och lyssnar andäktigt för att inte gå miste om en enda detalj i denna. En el año 1951 recibe el Premio Nacional de Literatura por la trayectoria y prestigio de una obra, por haber ayudado a juntar fondos a niños desvalidos de Montegrande, Chile. Solo en el año 1953 fija residencia en Italia. Posteriormente, por razones de salud, es recibida en los Estados Unidos para ser tratada por un cáncer de páncreas, razón causal de su posterior muerte. El 10 de enero de 1957, a sus 67 años de edad, pierde su lucha contra el cáncer y fallece. Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no la bajen hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, ¿cómo juegan las praderas? Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Gabriela Mistral. ¿En qué consistió su propuesta pedagógica? Su propuesta pedagógica principalmente era fomentar la alfabetización y educación general, también principalmente en los pueblos rurales. También era de acompañar la reflexión de funcionarios y pedagogos para mejorar justamente las situaciones de los indígenas. Naturalizar el aprendizaje centrado en el niño, con un acompañamiento y comprensión hacia él. Preocupación por el género femenino, buscando la igualdad. ¿Qué características tenía? Gabriela sostiene que la educación debiera estar basado en la prioridad real del niño, según sus necesidades, evitando la mera copia de imitación. También afirma que jamás el docente debe hacer lo que el mismo niño puede realizar por sí mismo. ¿Qué aspectos se pueden aplicar a la educación inicial? ¿Por qué? Bueno, los aspectos que se pueden aplicar dentro de la educación inicial creo que es básicamente las características que tenía esta docente para su enseñanza, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, menciona considerar a la realidad del niño para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Si nosotros dentro del aula estamos con un niño que tuvo un hermanito nuevo y le está gestionando alguna incomodidad personal, eso va a traer problemas tanto en el alumno con su aprendizaje como en los compañeros y puede ser también dentro del aula. Entonces, lo importante es trabajar la realidad que él está teniendo y justamente charlar sobre el tema, explicar la situación, para justamente ayudarlo a atravesar este proceso y que nuestras áreas del currículum él pueda interpretar correctamente, porque si está preocupado en otra cosa tampoco va a aprender, así que tampoco va a ser productivo. Entonces esto me parece importante tomar de esta pedagoga con respecto a justamente las características que ella tenía, que eran muy importantes, ¿no? También, por ejemplo, el tema de que dice sobre evitar la manera de imitación. Por ejemplo, si a mí no me gusta capaz la manzana, es un ejemplo más que se me ocurre ahora, a la hora de la merienda no decir que no me gusta la manzana o no decir que fea manzana o no hacer algún comentario negativo, porque puede inculcar al niño a que genere un rechazo o que no le guste justamente por mis actitudes personales que no tienen nada que ver con sus gustos individuales, ¿no? También
afirmar la parte en donde dice que no completar las cosas que el niño puede hacer, no hacerlo el adulto, digamos, ¿sí? No porque sea más rápido atarle el cordón yo y que sigamos la actividad, lo voy a hacer. Sin embargo, si está en proceso de aprendizaje de atarse los cordones, esperar su tiempo, dejarle que él tranquilo lo haga, porque lo va a lograr, pese a que fuera diferente a mi tiempo, digamos. Entonces, eso también me pareció importante. Y después, un punto que, bueno, la pedagoga habla mucho sobre la mujer como persona y no como mujer, básicamente. Si bien mejoramos mucho a lo que teníamos años atrás, todavía vivimos en un mundo bastante machista y todavía el rosa sigue siendo de nena, todavía la cocinita siguen usando las nenas, todavía la escoba para barrer siguen usando las nenas. Entonces, tratar de justamente esas cosas que todavía tenemos inculcadas como sociedad, fomentar su teoría de la mujer como persona y dentro del aula poder dar esa individualidad, de que la mujer pueda jugar con los autos, pueda construir con bloques, que la mujer pueda jugar a la pelota, que la niña en ese momento se desenvuelva como quiere, sin nosotros de alguna manera bloquear su interés, digamos, ¿sí? Entonces, estos puntos me parecieron importantes marcarlos y bueno, yo lo aplicaría a su teoría justamente en estos conceptos dentro de lo que es la educación inicial, ¿no? Y ¿por qué? Bueno, creo que en cada respuesta fui diciendo por qué, pero básicamente porque es súper importante de cada cosa que hacemos aprender. Por ejemplo, esta pedagoga, me quedo con estos ítems que me gustó marcarlos porque son súper importantes y creo que no lo había analizado con su teoría. Así que, bueno, me encantó hacer el trabajo. Mi nombre es Cáceres Carla Sofía. Muchas gracias.